En este video vamos a abordar la descripción de la tecnología C++AMP. El modelo de programación de C++AMP le da al desarrollador el control explícito sobre todos los aspectos de interacción con el acelerador. Así el desarrollador puede manejar explícitamente toda la comunicación entre la CPU y el acelerador, que puede ser síncrona o asíncrona. La computación en paralelo en el acelerador es expresada usando abstracciones de alto nivel, como arreglos multidimensionales, funciones de manipulación de arreglos de alto nivel y operaciones de indexamiento multidimensionales, todas basadas en un subconjunto de lenguaje C++. Entonces, las librerías que componen el modelo de programación está dividida en los siguientes header files. AMP.h, que es la librería principal para C++AMP y ofrece las funciones básicas para trabajar con GPU, y proporciona tanto el nivel de índice, el indexing level, en el que están objetos como extend e index, como el nivel de tipos básicos de datos o data level, que se encuentra en el que se encuentran objetos como la array-view. Estos objetos los vamos a abordar más adelante. A continuación vamos a hablar de los core concepts que conforman el API de C++AMP. En primer lugar tenemos el extend, que se utiliza para representar datos multidimensionales. Es decir, podemos tener varios datos y los representamos todos mediante un solo extend. Tiene la siguiente construcción. Extend, la dimensión, que generalmente es un número mayor a 0, el nombre del extend, y dentro del constructor van como argumentos los datos que queramos representar. Como podemos ver, si tenemos una dimensión, esto nos indica cuántos parámetros o datos vamos a representar. Por lo tanto, el número de argumentos que pasamos en el constructor debe ser igual a esta dimensión. Si queremos representar, por ejemplo, int x e int y, que están declarados en algún lado por un solo extend que se llama valores, la instrucción que deberíamos poner es extend, la dimensión, que es 2, valores, que es solamente el nombre del extend, x y y como argumentos en el constructor. No podemos tener 3 argumentos si la dimensión del extend es 2. Otro de los conceptos es index, que representa un punto dimensional n, y esto representa un índice que vamos a usar dentro de alguna función. Tiene la siguiente construcción, que es muy similar a la del extend. Tiene una dimensión, un nombre, y dentro del constructor van algunos elementos. La dimensión tiene que coincidir con la del extend, más adelante vamos a ver por qué, y el nombre que utilizamos normalmente se le puede poner cualquiera, pero es id. Los elementos en las distintas dimensiones pueden accederse como si fueran un arreglo, por ejemplo id sub 0 o sub 1, etc. Esto es un elemento de datos, tiene como objetivo encapsular contenedores de datos y nos sirve para acceder datos que una función lambda necesita para ejecutar en el acelerador, puesto que estos datos no pueden capturarse en la memoria del host. Funciona como un apuntador inteligente o un alias para los datos originales. Tiene la siguiente construcción. Entonces le entra la dimensión, de qué tipo es, el nombre de la array-view, el número de elementos y el contenedor. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un vector y el vector tiene 24 elementos, el número de elementos va a 24 y en contenedor le pasamos el vector como tal. Otro de los conceptos que tenemos es parallel for each. Es el punto de entrada en el API de C++AMP que toma una función y permite ejecutarla en el acelerador. Tiene la siguiente construcción. Parallel for each, y le entran dos parámetros. En primer lugar, un extend, un objeto de tipo extend, y una función lambda. A la función lambda le entra un index como parámetro y la podemos denotar con la restricción restrict AMP. Más adelante vamos a ver qué hace esta restricción. En el cuerpo de la función lambda es donde vamos a tener la pieza de código que se va a ejecutar en la GPU. El extend indica cuántas veces la implementación del parallel for each ejecuta el código que está dentro del lambda. En este caso, nosotros tenemos
este extent, que va a representar el dato o el tamaño de un vector que está declarado o que puede entrar por parámetro en algún lado. Y esto lo que quiere decir es que si el tamaño del vector es 20, entonces se va a ejecutar 20 veces. Hay casos especiales, por ejemplo, en el que el extent coincide con el tamaño del arreglo que declaramos en este ArrayView, que está recibiendo este mismo vector y por lo tanto este mismo tamaño, en el que podemos no crear un objeto extent para pasarlo como argumento, sino que directamente le pedimos al el extent al ArrayView, y lo hacemos de esta forma: el nombre del extent.extend. Otro de los conceptos es restrict. Restrict es una notación que se puede poner al final de cualquier función, incluidas las funciones lambda, y que puede ser restrict AMP o restrict CPU. También puede ser una combinación entre ambas. En el caso de restrict CPU, esta es la que viene por defecto en todas las funciones que hagamos, por lo que generalmente no es necesario ponerla. Lo único que verifica es que el código que estamos ejecutando se pueda ejecutar en la CPU. Por otro lado, la notación restrict AMP lo que hace es que el compilador verifique que todo lo que hay en nuestra función lambda se pueda ejecutar en GPU. ¿Qué pasa? Que hay algunas instrucciones que no podemos ejecutar en GPU. Por ejemplo, no podemos capturar variables por referencia al código del host y pasarla a la función parallel for each. No podemos capturar punteros del host y pasarlos a la función parallel for each tampoco. En este caso, si esto viniera como un puntero, no podemos pasarlo de una vez acá y utilizarlo como b algo o b punto o b índice tal. Lo que tenemos que hacer es crear una ArrayView a la que le pasamos ese puntero y ahí sí podemos usarla dentro de nuestra función lambda. Tampoco podemos hacer llamados al sistema, así que restrict AMP verifica esto. Por otro lado tenemos la sincronización. Cuando creamos un objeto ArrayView y lo pasamos a la función parallel for each, esto resulta en la copia de los datos en la memoria global del acelerador. Después de llamar esta función, los datos se vuelven a copiar a la memoria global del host. Si queremos accesar a los datos a través del contenedor original, por ejemplo, después de ejecutar parallel for each, no queremos pedirle a la ArrayView que nos dé alguna información, sino queremos pedirlo directamente al contenedor original, se debe llamar al objeto de sincronización del objeto ArrayView. El código destructor del ArrayView usualmente ya hace esto, pero también podemos hacerlo explícito al agregar de la función parallel for each la instrucción el nombre del ArrayView.synchronize. A su vez, existe el proceso inverso en el caso en que quisiéramos actualizar el ArrayView con los datos del contenedor original. Esto lo podemos hacer mediante el método de actualización. Lo que pasa es que siempre resulta muy costoso copiar de vuelta los datos del contenedor original. Y hay veces en los que vamos a crear un ArrayView, lo vamos a utilizar y después de la función parallel for each no lo vamos a usar. Entonces no queremos que estos datos se copien de vuelta al contenedor original, ya sea porque lo vamos a modificar de otra forma o por cualquier razón. Podemos evitar este proceso con la instrucción c.discardData.